Hola, ahora revisaremos el metabolismo de los fármacos, también conocido con el nombre de biotransformación. Es el conjunto de procesos que utiliza el organismo para procesar a los fármacos, que son xenobióticos, es decir, moléculas biológicas extrañas, con el objeto de, en primer lugar, inactivarlos, puesto que si bien les son de beneficio, su efecto prolongado puede en muchas ocasiones terminar siendo perjudicial. Y en segundo lugar, y por la misma razón, facilitar su eliminación, evitando que se acumulen por demasiado tiempo. Para lo cual, si las moléculas del fármaco son muy grandes, las fragmentará en metabolitos más pequeños, y en cualquier caso, sea que el fármaco haya sido fragmentado o no, se tratará de que las moléculas originales y sus metabolitos se polaricen, es decir, adquieran una carga eléctrica, para así volverlos más hidrosolubles, dado que finalmente serán eliminados, bien sea por la orina o por la bilis y heces, que tienen al agua como solvente. Las moléculas en las que se transforma el fármaco se denominan metabolitos, y la mayoría de veces son inactivos, es decir, pierden la capacidad de producir tanto el efecto terapéutico cuanto los efectos indeseables. Sin embargo, en algunos casos los metabolitos producidos son activos, lo que puede ser una ventaja, dado que prolongan el efecto terapéutico, o una desventaja, dependiendo del fármaco, si prolongan también los efectos indeseables, o más aún, originan reacciones adversas que el fármaco original no produce. Un caso especial en este sentido lo constituyen los denominados profármacos, que son las moléculas que en su forma original son inactivas, tanto para producir efectos terapéuticos cuanto para causar reacciones indeseables, y que deben transformarse en metabolitos activos para ejercer su acción farmacológica. Rara vez ocurre que los metabolitos derivados de la biotransformación de un medicamento adquieren la capacidad de producir efectos tóxicos, es decir, más graves que los adversos propiamente dichos, incluyendo en algunos casos la producción de tumores, mutaciones y malformaciones embrionarias y fetales. Si bien, y dependiendo de cada fármaco en particular, las reacciones metabólicas pueden realizarse en múltiples órganos y tejidos, al igual que en diferentes componentes celulares, la mayoría de ellas se realizan en el retículo endoplasmático de las células del hígado, principalmente utilizando ese conjunto de enzimas conocido con el nombre de citocromo P450. Hay dos variedades principales de reacciones metabólicas: las denominadas de fase 1, que son las más comunes y relativamente más simples, y las de fase 2, más elaboradas. Las de fase 1 se cumplen en su mayor parte en los microsomas de las células hepáticas, utilizando las enzimas del citocromo P450, y consisten en general en darle una carga eléctrica a la molécula del fármaco, ya sea agregándole o quitándole electrones, mediante las reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis. El conjunto de enzimas que se encarga de estas reacciones químicas se llama citocromo P450, y las aproximadamente 100 moléculas enzimáticas que lo conforman se agrupan en varias familias o isoformas que se identifican con el prefijo CYP, diferenciándose unas de otras por las letras y números adicionales que se les agregan, como en el caso del CYP3A4, que es sin duda el más comúnmente utilizado para el metabolismo de la mayoría de los medicamentos. Las enzimas del citocromo P450 pueden ser inducidas, es decir, activadas, por la acción de algunos medicamentos como por ejemplo la dexametasona, el fenobarbital, la rifampicina y algunos antiepilépticos. Y, a la inversa, pueden ser inhibidas por otros como los antimicóticos imidazólicos, los antibióticos macrólidos y algunos anticonvulsivantes. Hay que conocer estos datos cuando se utilizan asociaciones de medicamentos, porque si no se modifican las dosis según convenga, de acuerdo a estas interacciones, los fármacos pueden perder su eficacia,
o por el contrario, acumularse y alcanzar incluso concentraciones tóxicas. Las reacciones de fase 2 se cumplen en su mayor parte, al igual que las anteriores en el hígado, pero no utilizan a las enzimas del citocromo P450, sino a otras denominadas transferasas, así llamadas porque se encargan de ligar a la molécula del fármaco con otra, como por ejemplo el ácido glucurónico, la acetilcoenzima A, el glutatión, la glicina o los radicales sulfato y metilo, con el objeto de que adquiera una carga eléctrica que la vuelva hidrosoluble y facilite su excreción. La capacidad que tiene el organismo para realizar las reacciones de biotransformación tiene variaciones que dependen de factores genéticos, la edad, el género, la afectación de los órganos encargados del metabolismo por enfermedades subyacentes, componentes de la dieta y, de modo muy importante, de las interacciones del fármaco con otros que se administren simultáneamente. En consecuencia, al momento de prescribir, es obligatorio evaluar las características del fármaco referentes a su metabolismo, las interacciones conocidas, las precauciones y advertencias establecidas por los fabricantes y, por supuesto, las contraindicaciones. Todo ello, además de la condición de los órganos del paciente, en particular de aquellos que se encargarán de metabolizar al fármaco administrado, al igual que los antecedentes patológicos del paciente, y algo muy importante, qué otros medicamentos está recibiendo al mismo tiempo. En algunos casos puede ser importante averiguar qué componentes contiene la dieta habitual del paciente. Finalmente, y como una recomendación valiosa, hay que tener en cuenta que si bien pueden haber interacciones entre muchos fármacos, las más peligrosas son aquellas que involucran a medicamentos de uso delicado, como por ejemplo los anticoagulantes, los antidiabéticos, los anticonvulsivantes, derivados del digital, entre otros. Para concluir, hay que notar que en la práctica no existe ningún parámetro farmacológico específico que mida la facilidad que tiene un medicamento para ser metabolizado. De ahí que se utilice la vida media de eliminación como un dato indirecto, conforme lo veremos en el siguiente capítulo. Ahí nos vemos. Gracias.